Si Dios nos permite y nos da vida, vamos a estar saliendo después de este mensaje hacia lo que es Ciudad de México, a Chicago. Entonces, si alguien nos quiere visitar alguna vez, estarán bienvenidos. Sé que muchos han tenido la bendición de estar con nosotros, pero ojalá puedan estar con nosotros muy pronto. Les amamos muchísimo. Sabemos que pues tenemos una iglesia muy hermosa, la cual amamos nosotros, y ustedes cuando la conozcan también la van a amar. Y entonces ojalá puedan ser parte de ese viaje para Estados Unidos. Yo le decía a un hermano ayer, lo único que tienes que hacer es sacarte la visa y volar. Pues no sé cuál es el problema, pero dice, no, es que está muy difícil sacar la visa, entonces creo que es el problema. Ojalá nos puedan visitar algún día y podamos llevarlos a comer, hermano Héctor. Ojalá lleves a tus muchachos y te puedo introducir con algunos hermanos que también son policías allá. Con la inmigración no te voy a introducir, no te preocupes. Muy bien, vamos a ver si se programa, si se manda mi señal. Muy bien. La resurrección. La palabra resurrección es una palabra en griego que se dice anastasia. ¿Alguna vez han escuchado o leído la hermosa historia de un cuento, de una novela francesa que se llama Anastasia? La palabra Anastasia es literalmente la palabra resurrección. Y Anastasia, lo que Anastasia significa es levantarse. Levantarse es lo que significa la palabra. En el contexto se utilizaba cuando alguien se levantaba después de dormir. Pero la misma fue utilizada en el contexto del dormir, en forma física y en forma espiritual y sobre todo en forma de la muerte. Esto es, cuando alguien se levanta de la muerte, decía resurrección o anastasia en griego. Imagínate tú qué increíble ha de ser morir y después levantarte. En el contexto del judaísmo, ellos creían que el alma del ser humano permanecía alrededor del cuerpo físico por 3 días. Esto es, ellos decían, es posible que una persona resucite dentro de esos 3 días. Por eso el gran milagro que hace Jesús con su amigo Lázaro, se espera que pase el 3er día para que esto fuese un milagro. Porque en el judío decía, una persona puede resucitar dentro de los 3 días. Ahora, cuando hablamos de Jesús, realmente la resurrección de Jesús reclama evidencia, reflexión y meditación. Podríamos decir solamente creo en la resurrección y ya. Pero ¿qué pasaría si mostráramos, retáramos tu mente a pensar en cómo es que sucedió la resurrección? ¿Cómo es que sucedió la resurrección de vida? De cierta manera, Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y también dijo, yo soy la resurrección. Quiero empezar con una gráfica, pero antes de ello leer este versículo que dice, pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día, esto es el domingo de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto. Aquí lo que vemos es el segundo terremoto dentro de lo que había pasado. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Quiero que medites en esta gráfica, la cual te va a hacer pensar. Jesús, ¿es Jesús el Cristo? La resurrección es el sello de que Él es el Cristo. Pero veámoslo de esta manera. Si decimos que ¿es verdadero que Él es el Cristo? O si decimos que es falso, si es falso, solamente quedan 2 opciones. Una, Él lo sabía. Él sabía que no era el Cristo y Jesús lo estaba diciendo, pero Él sabía que no era el Cristo. Y si por otro lado decimos que Él no lo sabía, entonces es algo increíble. Pero ¿qué sucedería si Él lo sabía? Si Él sabía que no era el Cristo y lo estaba anunciando, quedan respuestas. Una, es mentira.
Esto es, él murió por una mentira. Él fue mentiroso y murió en la cruz, sufrió por mentiroso, por una mentira. O es diabólico, porque el padre de mentira es el diablo. Entonces imagínate que alguien tenga la osadía de decir, yo soy el Cristo, que lo maltraten, que lo vituperen, que lo golpeen, que lo crucifiquen, pues realmente es un necio. ¿Quién quisiera morir siendo necio? Pero ¿qué pasaba si él no lo sabía? Podría ser que si él no lo sabía, entonces en este sentido estaba loco. Era una locura. Jesús no sabía, él creía que era el Mesías y no lo sabía y estaba loco. Pero ¿qué sucedería si es verdadero? Si es verdadero, no solamente él es el Señor. Y si esto es así, tú tienes una opción a tomar. Dentro de esta decisión se encuentran dos partes. Por un lado, aceptas ello y por el otro lado, lo niegas. Y esto está en el contorno de lo que es la resurrección. Veámoslo todavía de una forma más profunda. Dice la Escritura que Él resucitó el primer día de la semana. ¿Qué sucedió entre el día viernes y el día domingo? Jesús muere, y esta es otra lección que no la voy a presentar. Hay un hombre que se llama José de Arimatea. En los tiempos bíblicos no existían los apellidos. La manera en que te identificaban eran por tu padre. Por eso decía Simón, hijo de quién? De Jonás, porque no había apellidos. Cuando no sabían quién era tu padre, entonces se identificaba por la ciudad de donde venías, como en el caso de María. Esta María de la cual vemos María Magdalena. María Magdalena no es un nombre. No sé si alguien se llama Magdalena aquí, lo siento mucho. Si alguien se llama Magdalena aquí, realmente es torre. Magdalena significa torre, Magdala. Porque María era de una ciudad donde había una torre de piedra. Y como no sabían quién era su padre, sabían que era María de Magdala, de la ciudad de Magdala, María Magdalena. Pero ¿qué sucedía si no solamente no sabían el padre y la ciudad? Entonces, la manera en que lo identificaban era a través del país. Y José era de Arimatea, un país en el primer siglo. Entonces, José de Arimatea había hecho una tumba y la tumba la había hecho para su familia. Esto era muy usual. Los judíos y la gente en aquel tiempo edificaban una tumba. No lo hacían en la tierra, era de piedra y hacían como cuevas. Y normalmente cuando tú te movías a un nuevo lugar, como cuando yo me moví a Chicago, lo que tenía que hacer es durante mi vida, tenía que edificar mi tumba, porque las tumbas, cuando uno muere, es carísimo morir, ¿verdad? A veces, por eso dice la expresión, no tiene ni en qué caerse ¿qué? Muerto, porque es carísimo. Entonces, José de Arimatea era una persona que al parecer había llegado a Jerusalén en el tiempo de Jesús y era rico, tenía un huerto. En el huerto, ¿verdad? Pues podían hacer vino y podían hacer otras cosas. Y dentro de su huerto habían colocado una tumba que él había hecho para su familia, porque las tumbas eran para la familia. Se hacía ahí, se colocaba el cuerpo, se esperaba que el cuerpo se deshiciera toda la carne, los gusanos se lo comiesen, quedasen los huesos. Después se ponía un osario, una caja, y se colocaban los huesos dentro del osario y lo ponían ahí en la tumba. Y entonces ahí estaba el patriarca, el padre, y ahí ponían a la madre y al hijo y la nuera y a la hija y al yerno. Y entonces la tumba era donde estaba toda la familia. Imagínate tú que te entierren con tu suegra y con tu suegro, con tus cuñados. Pues es lo que hacían. Esa es la expresión que dice la palabra, es cuando dice acerca de Abraham. Fue reunido a su pueblo, esto es, lo colocaron en la tumba donde estaban todos. En este caso era en la tumba de los patriarcas, ¿no? Que se encuentra, ¿verdad? Ahí en la parte sur de Jerusalén. Entonces, José de Arimatea había hecho esta tumba para él. Nadie lo habían enterrado ahí. Y Jesús muere. Y cuando muere, las mujeres normalmente preparan el cuerpo
Y parte de la preparación del cuerpo, que es muy distinta como se hace el día de hoy, por ejemplo en Estados Unidos, cuando muere una persona a veces duramos hasta una semana para enterrarlos. Aquí es bien padre, ¿no? Muere y al otro día luego lo entierran. Allá dura mucho proceso. La persona que prepara el cuerpo allá le quita toda la parte interna y la llena, como si me entienden, como de algodón, ¿verdad? Y la prepara para morir, se muere sin sus órganos. Pero en aquel tiempo, ustedes saben que cuando una persona muere, hiede, o sea, luego lo huele mal. Entonces lo que hacían los judíos era una costumbre, que los envolvían en unas sábanas, todo el cuerpo, y lo colocaban muy bien como cuando uno coloca al bebé. Pero antes de hacer eso, lavaban el cuerpo con especias aromáticas y ungüentos, para que el olor de las especias superara el mal olor de la muerte. Pero lo que hacían las especies aromáticas es que estas con las sábanas hacían que se hiciesen pegajosas para que el cuerpo estuviese, para que me entiendan, como una momia. Entonces la persona quedaba tan estrecha, tan amarrada, tan estrecha, que a veces los vendajes o las sábanas se pegaban al cuerpo, porque el cuerpo se va deshaciendo. Y lo que hacían en la cabeza es que le colocaban, porque el cuerpo sigue. Aquellas personas saben que cuando una persona muere puede pasar un tiempo y de pronto se empiezan a mover y te asustas. No, eso es normal, no es que estén vivos, ya es que es lo que está haciendo el cuerpo. Entonces les colocaban a ellos un sudario en la cabeza, para que este sudario que colocara todo ese sudor, que todo ese desecho que estaba pasando con la persona. Esto es lo que hacían las mujeres. Prepararon el cuerpo de Jesús y lo colocaban, no necesariamente las mujeres, pero había hombres que hacían eso también. Pero después de unos días llevaban otra vez ungüentos y especias aromáticas y las volvían a colocar para que no oliera mal. Y se colocó el cuerpo de Jesús. Y cuando se coloca el cuerpo de Jesús, se coloca la piedra. Y cuando se coloca la piedra, es una piedra que está muy pesada. Es muy pesada. Normalmente rueda, pero para rodarla necesitas mínimo 3 hombres fuertes, grandes y vigorosos. No cualquiera la puede rodar. Por lo tanto, aquí llegan varias cosas, varios problemas. Durante el día viernes y el día domingo, mientras Jesús ha sido enterrado o ha sido colocado en la tumba de José de Arimatea, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los discípulos, muchos se fueron de Jerusalén. Aún Jesús les había dicho a sus discípulos: no os vayáis de Jerusalén hasta que venga poder de lo alto. Pero algunos se fueron. 2 de los discípulos se fueron hacia Emaús, en un camino que está como a 2 días. Y ellos se fueron caminando. O sea, Jesús murió y para ellos, con ello murió la esperanza. Aunque todos sabían que él había dicho: me voy a volver a levantar. Y muchos habían oído del milagro que había hecho con Lázaro cuando le había levantado. Aquí vienen varias preguntas. Número 1, ¿quién abrió la tumba? La Biblia indica que hubo un temblor porque vino un ángel del cielo, los cuales son mayores en poder y en fuerza. Los ángeles son superiores a nosotros en fuerza y en poder. En la Biblia habla de que un ángel podía matar 10,000 personas sin problema. Un ángel podía hacer movimientos físicos increíbles y podía mover una piedra. Pero si no fue así, quiero preguntarte: ¿quién movió la tumba? ¿Quién abrió la tumba? ¿Fueron los discípulos, según el relato de Mateo? Porque aún los encargados, las autoridades dijeron: vamos a decir, cuando ya no encontraron el cuerpo, que vinieron los discípulos y se lo robaron. Pero porque había temor, colocaron 2 soldados ahí a la puerta de la tumba para que esto no sucediese. Si un soldado se dormía, era digno de muerte. Por eso eran 2. No se podían dormir ninguno de los 2. Pero si pasaba que uno se dormía, ¿qué sucedía con el otro? Por eso esto es un gran milagro. ¿Fueron los discípulos? Muchos pensarían que se robaron el cuerpo ellos. Pero ¿cómo podían remover una piedra tan grande delante de 2 soldados romanos después de haber visto que lo habían matado, y que si ellos intentaban hacer algo así, podían ser también crucificados? ¿Fueron los judíos? Esto es, ¿fueron los judíos los que lo tomaron y lo colocaron tal vez en otra tumba? Pero esto no les convenía a ellos, porque ellos habían oído que Jesús iba a resucitar al 3er día. Y si lo mueven, podrían haber dicho: se cumplió la profecía. A ellos les convenía que el cuerpo estuviese ahí
y que estuviese ahí hasta el final, aún después de la muerte. ¿Fueron los judíos? Ellos se hubieran asegurado de mostrar el cuerpo en el cuarto día. O sea, ellos se hubieran burlado. Si ellos lo quitaron de la tumba, en el cuarto día, cuando los discípulos hablaron de que el Señor ha resucitado, ellos se hubieran burlado, hubieran traído al cuerpo y decían: aquí está su Señor, aquí véanlo, sigue muerto. No pudieron haber sido tampoco ellos. La tumba estaba vacía. Pero esto es algo interesante, porque los lienzos que habían sido puestos ahí, ¿cómo? Los lienzos con especies aromáticas se pegan, son pegajosas. ¿Cómo se pueden quitar del cuerpo? ¿Cómo las quitas del cuerpo? ¿Cómo las quitas? O sea, si dices que Jesús no se murió, se hizo el muerto, y el día domingo en la mañana o sábado en la noche Él está quitándose, o sea, no es posible, porque están muy sujetos. Es más, ¿recuerdan cuando sale Lázaro de la tumba? Dicen: desatadle, porque estaba sujeto. ¿Cómo puede Jesús estar adentro, desatarse y luego Él mover la piedra? A menos que fuese Dios. ¿Ah? No solamente ello, el sudario había sido enrollado como si fuese tomado por alguien. O sea, Jesús lo que hace es que cuando se levanta, agarra el sudario y lo dobla y lo coloca sobre el lugar donde lo ponían, que era una piedra. Aquí viene otra pregunta: ¿qué significaba esto en la cultura de los hebreos? Mira, es muy interesante, porque cuando tú vas a una churrasquería brasileña, si alguien ha ido, te coloca normalmente una rueda verde y una rueda roja, ¿no? Entonces, si pones la rueda verde, te siguen trayendo las espadas con la carne y carne y carne. Ya cuando no puedes más, pones la roja. Es una señal, ¿a poco no? Es una señal. Aquellos, ¿verdad?, que como yo tuve que aprender el buen sistema de los cubiertos en las mesas por los diferentes tipos de cenas que teníamos con gente importante en los negocios. Tú sabes que cuando te colocan el plato, te colocan los cubiertos, y cada cubierto es para una cosa. Y cuando está el plato y están los meseros, la forma en que pones los cubiertos significa: ya terminé, no me quites el plato, o no me gustó, reemplázame el plato. No sé si ustedes sabían esto. Bueno, en los tiempos de los judíos, lo que utilizaban era como un pañuelo, como una servilleta, y cuando la doblaban y la colocaban sobre la mesa enrollada, le decía a los que le servían: ahorita regreso, no me toques nada. Jesucristo está mandando un mensaje a todos: vuelvo otra vez. No solo ello, dice Juan 11:44, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. No es posible que Jesús, siendo humano, hubiese hecho ello. El cuerpo con el cual Jesús resucitó ya no era el mismo cuerpo. Su cuerpo era un cuerpo celestial. Había transformado de lo físico a lo celestial, y por eso podía cruzar paredes. No solo ello, Jesús le hicieron lo mismo. ¿Cómo lo hace? ¿Quiénes son los tres que mueven la piedra? Y después de hacer todo esto en detalle, ¿cómo sucede? Tú tienes que ver en este concepto que la resurrección declara varias evidencias. Si Jesús mintió, murió por una mentira. Pero si lo que Él decía es verdad, entonces los evangelios dicen lo que sucedió. Cuando dicen que vino un ángel y removió la piedra, es la única forma de poder justificar que se mueva una piedra tan grande. Y cuando dice que los soldados tuvieron temor, solamente le pueden tener temor a alguien mayor a ellos. Y cuando dicen tal vez estaban dormidos, eran dignos de muerte. Se lo robaron los discípulos, es imposible. Fueron los judíos, tampoco. La única explicación es: esto es verdad y Jesús resucitó. Es la única explicación que tenemos. Y con el sudario doblado dice: voy a regresar, voy a volver una vez que, una vez más. Y es interesante que son las mujeres las que lo encuentran primero.
¿Será tal vez porque una mujer puede decir hasta 30,000 palabras en un día, mientras que un hombre solamente puede decir 10,000? ¿O será tal vez porque llevaban especias aromáticas para volverlo a preparar para que no le diera mal? Pero ¿por qué no son los hombres? La misma historia te dice que no pudieron haber sido los discípulos que removieron el cuerpo porque estaban lejos. Son las mujeres las que no tienen temor, las que van a hacer esto y ven la piedra removida y se percatan de esto y se asustan y van corriendo para decir a los discípulos. Del aposento alto a la tumba son más de 45 minutos caminando. Corrieron, y en el camino los encuentra Jesús. Vayan y díganles lo que han visto. Las primeras personas que hablaron de la resurrección son las mujeres. Por eso se entiende que las mujeres tengan más éxito en evangelizar a la gente. No sé si serán por las 30,000 palabras que dicen al día, pero tienen una capacidad de comunicación increíble. Y esto lo podemos ver en estas mujeres. Van, le dicen a Pedro, van, le dicen a Juan, y estos empiezan a correr y corren y corren y corren. Y siempre Juan, ¿verdad? Porque siempre Juan, según él, muy humilde, ¿verdad? Pero siempre tiene que decir que hizo algo de más. Llegué yo primero, dice. Pues, ¿cómo no vas a llegar tú primero? Estás más joven que Pedro. Es como si yo corriera bueno, con Abraham tal vez le gano. Es como si yo corriera con alguien más, ¿no? Como si yo corriera tal vez con Cael, ¿no? O tal vez con Héctor, ¿no? Sí, con Héctor sí. Ok, con Abraham también, tal vez. Y tal vez me gana, pero Juan se asegura de decir, yo llegué primero, dice Juan. Pero tú tienes que entender que la resurrección es el sello del Mesías. La única manera, hermanos, de que un cuerpo resucite es porque o es Dios o es alguien que está sobre la misma muerte y que puede resucitar aún al tercer día. Y es que todos los libros de profecía, todos los rollos hablaban de su resurrección. Las profecías hablaban de que esto iba a suceder. Jesús profetizó que al tercer día Él resucitaría. Lo dijo constantemente. Es preciso que yo muera, pero voy a volver a resucitar. Es más, les voy a ofrecer la señal de Jonás. Lo mencionó al principio de su ministerio. Lo mencionó cuando habló de la limpieza del templo. Lo mencionó cuando habló de la prueba de Jonás. Dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así Jesús estuvo. Siempre me mandan esta pregunta, ¿verdad? Me la han mandado como unas 40 veces, ¿ok? Es, hermano, ¿por qué dice 3 días y 3 noches? Porque los judíos marcaban distinto los días y las noches. Y cuando ves los días y las noches en el contexto cultural judío, son 3 días y son 3 noches. Fue el domingo el que resucitó en la mañana. Y cuando Jesucristo resucita es la prueba. Nadie, a menos que sea Dios, puede dar su vida y volverla a tomar. Nadie, hermanos. Y tiene el valor de presentársele a todos los discípulos. Cuando los de Emaús van en camino, es el día domingo que van caminando. Salieron todos tristes, van caminando hacia Emaús. Y entonces se les aparece Jesús. ¿Por qué no lo reconocen? Porque el cuerpo es un cuerpo celestial. Él les está hablando, no lo reconocen y les empieza a hablar acerca de lo que estaba profetizado de él en cuanto a todo esto. Y cuando llegan y lo invitan, ven, come, es el domingo ya en la tarde. Y cuando llegan y cenan con él, entonces Dios les abre los ojos y se dan cuenta y se va de ahí. Y de pronto duraron 2 días para llegar. Y de pronto esa misma noche se le aparece a los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Tomó un avión o un helicóptero y se movió, no existían. ¿Corrió? No podía. Son 2 días de camino si es humano. La única manera es que se desapareciera aquí con un cuerpo y se fuera allá en la misma noche que se le aparece a los discípulos. Y siempre hay uno que no está y no cree. Tomás no estaba y no creyó porque se le apareció a los otros. ¿Cuándo? El día domingo. Les dijo, yo regreso y se apareció y les dijo. Y entonces lo vieron. ¿Será o no será? Lo vieron, hermanos. 8 días después ya lo ve Tomás. Y entonces le dice, mete tu mano. O sea, es un cuerpo celestial que muestra todavía las marcas. Es un cuerpo celestial que todavía puede comer. ¿Se acuerdan cuando están en la bahía, en el monte, en el mar de Galilea? Dice que están estos pescando y como si fuera un déjà vu para ellos otra vez, no pescan nada. Y de pronto Jesús les habla. Y fíjate, Pedro, hermano, no lo reconoce.
hasta que oye la voz, el tono, la calidad, el acento, el idioma. Y entonces, ¿qué hace? Se avienta al agua y va hacia él, desesperado. Ya le había negado, ahora tiene la oportunidad de ser restituido. Y cuando llega dice, no hay, ya Jesús tiene todo preparado para comer, y come con ellos un pescado. ¿Cómo puede un cuerpo celestial comer algo físico todavía? Esa es la gloria de la resurrección. Esa es la gloria de la resurrección. Jesucristo cumplió lo que dijo: destruyo el templo y en 3 días lo vuelvo ¿qué? A edificar. Jesús cumplió eso. Eso lo sabían más que los discípulos. Eso lo sabían los principales sacerdotes. Eso lo sabían todos, hermanos. Jesús está cumpliendo lo que les ha dicho y lo que ha profetizado. Ya que ellos lo sabían, lo tratarían de evitar a toda costa, pero no podían. Ya los soldados no tenían potestad sobre Jesús. Él ya había resucitado al 3er día. Se acababa de cumplir la profecía. He aquí, se acababa de levantar el Dios, el que había puesto su vida, y ahora la volvía ¿qué? A tomar. Al 3er día no había cuerpo en la tumba. Si fueron los judíos o los romanos, esto presentaría un gran problema para ellos. Por eso se conmovió todo Jerusalén, porque todo Jerusalén supo: oye, aquel que mataron a aquel en el monte no está. No está. Y los discípulos dicen que se les apareció. ¿Cómo es posible esto? No está. Dice la Biblia que se le apareció no solamente a los 12, a más de 500 hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Si esto no es verdad, ustedes saben lo que pasó con la persecución de los cristianos en el primer siglo. Los mataron. Si ellos no lo vieron resucitado, murieron por una mentira que ellos se crearon. Se entiende que 1 o 2 mientan y mueran, pero 500, hermanos, miles de cristianos muriendo por la fe en Jesús. Esto no hace lógica. Esto no hace sentido. La resurrección es el sello de que Él era el ungido. Esto es algo hermoso y es algo bello. En la resurrección encontramos todo nuestro ser. Toda la vida tiene que ver con la resurrección. Aquellos que nos dedicamos al evangelio creemos que vamos a resucitar algún día. Creemos que si morimos es ganancia, pero que la muerte no podemos ser tragados en la muerte, porque la victoria que tuvo Jesús en Gólgota se devora la muerte misma. Aquellos que ya duermen, o sea que murieron físicamente, hermanos amados que creyeron hasta el día que murieron, están dormidos y un día van a resucitar. Esa es la fe que tenemos. Si Jesús resucitó, ellos resucitarán. Es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice: esto les digo para que no os entristezcáis como los demás, como los que no tienen esperanza. Si Él resucitó, también van a resucitar los muertos que mueren en Jesús. La resurrección no solamente es el sello del ungido. La resurrección es la razón por la cual nosotros cambiamos nuestra vida. ¿Tú crees que a mí no me gustaba andar en la pachanga, man? Bueno, no había, sí había muchas, ¿verdad? Mucha en la celebración del Día de Muertos. Era un relajo más. Fiestas, bailes, catrines. O sea, ¿cómo puedes tú justificar que tanta gente que le gustaba el mundo de esa manera cambie su vida? Esto no hace sentido, a menos que sea verdad. O sea, que una persona como yo decida ya no bailar música disco con Polymarch o salsa con el grupo Nietzsche, que yo cambie mi vida por una mentira, no es lógico. Esto no hace sentido, métetelo a la cabeza. Que haya hermanos que a través de la historia hayan dejado mucha prosperidad para dedicarse a esto no hace sentido. Esto no es lógico. Que hermanos los crucificaran en el Coliseo romano no hace sentido. Que hermanos murieran con sus hijos siendo devorados por bestias en el Coliseo romano no hace sentido.
Que el apóstol Pablo, que era elitista, que se sentaba con la gente más importante de Jerusalén y tenía una influencia increíble dentro de Jerusalén, no hace sentido. O sea, a menos que esto sea verdad, que Pablo cambiara su vida, hermanos, es un gran testimonio. Pablo no necesitaba hacer lo que hizo, a menos que él viera a Jesús y a este resucitado a través de una revelación, como lo dice él. Él fue hacia Damasco, perseguía a los cristianos, los quería meter hacia la cárcel, traía cartas de parte del Sanedrín y cayó al suelo y vio a Jesús y quedó ciego. ¿Por qué me persigue? ¿No te das cuenta que es dura cosa te dar cosas contra el aguijón? O sea, es imposible que Pablo cambiase a menos que se presentase realmente ante Jesús. Es imposible que la gente creyese a menos de eso. Jacobo el mayor, hermanos, lo mata el rey Herodes, dice el libro de Hechos. Si fue mentira, ¿por qué vas a morir por una mentira? Si es mentira, ¿para qué vas a morir? No hace sentido. Nosotros que nunca le hemos visto, creemos en algo que no hemos visto, hermanos. Y somos gente estudiada. Pero aunque fuésemos gente que no estemos estudiados, ¿cómo es posible que una persona que no sepa leer y una persona que esté estudiado crean en algo que no han visto, a menos que sea verdad o a menos que el Espíritu de Dios los convenzca de justicia, de pecado y de juicio? O sea, tienes que entender que la resurrección tiene que ver con ello. ¿Por qué abstenernos de los placeres humanos, carnales, hasta morir, a menos que creamos en ello? Dice Pablo, si no va a haber resurrección, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Pero porque Jesús murió, porque Jesús fue sepultado y porque creo infinitamente en mi corazón que Él resucitó, nos dedicamos a esto. Porque la verdad es que la resurrección, Anastasia, fue un suceso que cambió la historia de la humanidad y que cambia a un ser humano cuando cree en ello. El evangelio, la muerte, sepultura y ¿qué? Y resurrección. Es la belleza. Pero quiero añadir a eso, ¿cuántos de nosotros que hemos venido a Cristo no hemos disfrutado de bendición en nuestras familias? ¿Cuántos no recibimos la instrucción de cómo debemos de ser como padres, como hijos, como esposos? ¿Cuántas personas son realmente cambiadas? Esa es una evidencia que no puedes negar. No lo puedes negar. Es tu vida. Es tu vida, hermanos. Yo soy una persona que me gusta investigar y he decidido viajar a los lugares bíblicos. Todo lo que dice la Biblia está en piedras, en ruinas y en evidencias arqueológicas. Y eso no se puede negar. Es más, en la parte histórica, gente que no creyó en Jesús escribe acerca de este Jesús. Roma, sus escritores escriben acerca de un Jesús. Si esto no es verdad, ¿por qué alguien escribiría de alguien que no existió? La evidencia arqueológica, la evidencia de la vida, la evidencia de la razón, porque esto es razón, hermanos. Si Dios no resucitó, la vida no hace sentido. Es como este debate que tienes entre este hombre espiritual y esta persona que es atea. Le dice, pero ¿por qué crees en un Dios que nunca has visto? ¿Por qué crees en un cielo que nunca has experimentado? En un infierno que dice, eso no es de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo crees en Dios? Y le dice, mira, fíjate cómo utiliza la razón. Dice, te voy a hacer una pregunta. Dice, yo sé que tú no crees en Dios, pero ¿qué tal si tú mueres este momento sin creer en Dios? ¿Y qué sucede si sí existe el infierno? Dice, no, pues sí. Pero te hago otra pregunta. ¿Qué pasa si no existe Dios, ni el infierno, ni el cielo, y mueres? Por razón, por lógica, vas a creer en Dios. Porque al final del día sales ganando. Sales ganando. La resurrección es, hermanos, la evidencia y la prueba y el sello de su unción, de que Él era el Mesías. Y por eso los discípulos
tornaron Jerusalén y todo el mundo antiguo. Yo le hablo en este momento a tu corazón. Si crees en Jesús, ¿qué te detiene? Cuando Pablo predica esto a un rey, él le dice al rey, híjole, por poquito, dice, me persuades, por poquito me convences. Ese poquito fue suficiente para que este reino viera el cielo. Dice Dios, vuelve a ser como los niños. ¿Sabes cómo son los niños? Les cuentas y se lo creen todo. Necesitamos regresar a ser como niños. Pero lo que te acabo de contar es una historia real. Es una historia lógica. Es una historia que reclama fe desde el corazón. Por eso mi invitación para ti esta tarde es: ven a Jesús. Resucitó. Es ven a Jesús. Hermanos, si tú has dudado, estás dudando, hermanos, afírmate en la convicción de que Él vino. Hoy puedes ser parte del pueblo de Dios. Y cuando muramos, porque vamos a morir, a menos que Cristo venga otra vez más, ¿cuál es la prueba? Dejó el sudario de esa manera para decir, todavía no acabo, yo regreso todavía. Si morimos, porque vamos a morir. Yo ya tengo casi 50 años y ya estoy viendo la vida al revés. La vida es reversible después de los 40 años. ¿Qué quiere decir con esto? La Biblia dice que vive 70, a lo más 80, o ya nada más ya tengo menos de lo que ya viví. Entonces la vida ya la veo distinta como la vi hace 10 años o 20 años que más de 30, empezamos a venir para acá, para México. Y digo, la vida se me va a ir. Pero ¿sabes qué, hermanos? Yo no sé por qué, yo no veo solamente cuando voy a morir. Me gusta ver más allá. Más allá. Como dice el himno, más allá de lo eterno, moraremos con nuestro Dios. En sus brazos descansaremos al estar con el Señor. Yo veo más allá. Yo quiero invitarte esta tarde a que veas más allá. Porque si morimos físicamente y pues no sé dónde los van a enterrar a ustedes, o si tienen dinero, dónde caerse muertos también. Lo que sé es que la muerte, la tumba no nos va a sujetar. Porque sorbida es la muerte en victoria, dijo el Señor. Y nos vamos a levantar en un cuerpo celestial. Porque así como hemos traído la imagen del cuerpo terrenal, traeremos la del celestial. ¿Crees? Bien puedes. Hoy es día de salvación. Pongamos de pie y cantemos este himno de invitación. Pasa, mano. Dirígenos este himno de invitación.